Mi nombre es Víctor, tengo 65 años y estoy aquí para darles un aviso que daría cualquier cosa por haber recibido hace 6 meses. El 15 de marzo de este año, a las 5 de la tarde, salí del hospital por última vez. Después de 40 años como cirujano cardíaco, me jubilé, pero no por elección propia. El hospital fusionó departamentos y el mío desapareció. Me vi obligado a irme. Y todos me dijeron que era una bendición. Por fin libertad, decían. Tiempo para relajarse. Tiempo para uno mismo. Se equivocaban. La jubilación no es libertad. Es una prisión. Una celda solitaria, silenciosa y gris, donde te ves obligado a enfrentarte a la persona en la que te has convertido cuando no prestabas atención. Es una prisión si no estás preparado, y yo no lo está. Nadie lo está. Porque la preparación que todos hacen es sobre el dinero. Yo tenía dinero. Tenía más que suficiente. Lo que no tenía era un plan para las 16 horas al día que de repente se abrieron ante mí como un abismo. Lo que no tenía era una identidad más allá de mi bata blanca. Lo que no tenía era un propósito más allá de sostener un corazón humano en mis manos. En los próximos minutos les contaré cómo es esa prisión. Describiré las paredes, el silencio, la desesperación y les diré las 5 claves que estoy usando ahora para intentar escapar. Claves que nadie les dará. Claves que deben forjar ustedes mismos en el fuego de su propio arrepentimiento. No cometan mi error. No se jubilen pensando que es una prueba, la prueba más difícil de su vida. Y si no están preparados, les destrozará. Durante 40 años, mi vida se definió por una serie de pitidos rítmicos. El pitido constante de un monitor cardíaco. El pitido urgente de un buscapersonas en mitad de la noche. El suave pitido de una cafetera antes del amanecer. Esos sonidos eran la banda sonora de mi existencia. Significaban que era necesario. Significaban que una vida estaba en mis manos. Significaban que tenía un propósito. Yo era el doctor Víctor Morales, jefe de cirugía cardiotorácica. Era uno de los mejores. Arreglaba corazones rotos, literalmente. Cogía órganos que estaban fallando, que se estaban rindiendo, y los convencía para que volvieran a latir. Era un trabajo brutal, exigente e implacable. Exigía todo de mí, mi tiempo, mi energía, mi concentración, y lo daba todo de buena gana, porque la recompensa era embriagadora. La recompensa era la vida. Mi identidad estaba tan entrelazada con mi trabajo que no había separación. Yo no iba al trabajo, yo era mi trabajo. Mi bata blanca era mi piel, mis colegas eran mi familia, el hospital era mi hogar. Mi esposa, Elena, que falleció hace 3 años, solía bromear diciendo que estaba casada con el hospital y que yo solo era el amante que la visitaba. Tenía razón. Amaba a Elena, pero mi primer amor, mi amor más apasionado, era la cirugía. Cuando ella se fue, el trabajo me salvó. El trabajo llenó el vacío que ella dejó atrás. El trabajo era lo único que la muerte no podía quitarme. O eso creía yo. Entonces, un día, me llamaron a la oficina del administrador. Reestructuración, sinergias, optimización de recursos. Las palabras no tenían sentido, pero el mensaje era claro. Mi departamento iba a ser cerrado. Mi puesto estaba siendo eliminado. A los 65 años me veía obligado a jubilarme. Me organizaron una fiesta, un pastel, un reloj de oro. Sonrieron y me dijeron que disfrutara de la libertad, y yo les devolví la sonrisa.
Les dije que estaba deseando viajar, leer, tener por fin tiempo para mí. Mentía. A ellos y a mí mismo. No me sentía libre. Me sentía amputado. Me habían cortado una parte vital de mí y sangraba por dentro, pero nadie podía ver la herida. El primer día de mi libertad fue el 16 de marzo. Me desperté a las 4:30 de la mañana, por costumbre. Entonces recordé. No había operación, no había hospital, no había ningún sitio al que ir. El silencio en mi apartamento era ahora un océano vasto e inmóvil, y yo estaba perdido en medio de él. Me senté en mi balcón, que tiene vistas a la ciudad. Observé cómo el mundo despertaba. Observé los coches, los autobuses, la gente corriendo hacia sus trabajos, hacia sus vidas. Y, por primera vez en mi vida, yo no formaba parte de ello. Era un espectador, un fantasma observando a los vivos. La sensación de irrelevancia era tan abrumadora que era física. Era un peso en mi pecho, una falta de aire, una náusea en el fondo de mi garganta. Los primeros días se convirtieron en una semana, y la semana en un mes, y el vacío no disminuyó. Creció, se convirtió en un compañero constante. Intenté leer los libros que había acumulado, pero no podía concentrarme. Intenté ver películas, pero las historias me parecían triviales. Nada se comparaba con la realidad de vida o muerte del quirófano. Intenté cocinar, pero ¿para quién? Estaba solo. La comida no tenía sabor. Me convertí en un prisionero en mi propio apartamento de lujo. Las paredes, que antes eran un refugio, ahora eran los barrotes de mi celda. El silencio ya no era pacífico. Era el sonido de mi propia obsolescencia. El punto de ruptura llegó una noche de martes, unos 2 meses después de mi jubilación. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada y de repente me invadió una oleada de pánico tan intensa que pensé que estaba sufriendo un infarto. Yo, el hombre que había sostenido cientos de corazones en mis manos, estaba convencido de que el mío estaba fallando. Fui al baño y me miré en el espejo. El hombre que me miraba era un extraño. Sus ojos estaban hundidos y asombrados. Su piel estaba pálida. Y entonces hice algo que no había hecho desde que era niño. Lloré. No fueron sollozos silenciosos y dignos. Fue un llanto feo, gutural y desesperado. El sonido de un hombre que lo había perdido todo y no tenía ni idea de cómo encontrar el camino de vuelta. En ese momento comprendí la verdad. La jubilación no era libertad, era el final, el fin de mí mismo. Si no hacía algo, me mataría. No de una sola vez, sino lentamente. Y fue esa noche, en el punto más bajo de mi vida, cuando comencé a forjar la primera llave. La primera llave es la estructura. La libertad que promete la jubilación es una mentira, porque la libertad sin estructura no es libertad, es caos. Durante 40 años mi vida estuvo rígidamente estructurada. Era un horario exigente, pero era un horario. Daba forma a mis días, me daba una sensación de progreso, me daba un esqueleto sobre el que construir mi vida. Cuando eso me fue arrebatado, me convertí en un charco informe de tiempo. Flotaba. No tenía rumbo. Lo primero que hice después de aquella noche fue comprar una agenda de papel. Y empecé a programar mi día. No con tareas importantes, sino con tareas sencillas. Levantarme a las 6, hacer la cama, leer el periódico durante 30 minutos, caminar durante 1 hora, almorzar a las 12, llamar a un amigo. Parecía ridículo, lo sé. Pero para un hombre que había perdido toda su estructura, esos pequeños compromisos eran un salvavidas. Al cumplirlos, empecé a reconstruir mi autoestima. La estructura no tiene por qué ser tu trabajo, pero tiene que existir. Tienes que construir los muros de tus días, o el vacío te consumirá. La estructura es el primer muro de tu prisión que se derrumba.
La segunda clave es el propósito. Mi propósito era salvar vidas. Cuando me lo quitaron, me sentí inútil. Un coche de Fórmula 1 retirado para quedarse en un garaje. El error que cometí fue pensar que mi propósito era mi profesión. Pero un propósito no es lo que haces. ¿Por qué lo haces? No salvaba vidas solo porque era bueno en eso. Lo hacía porque creía en aliviar el sufrimiento. Ese ¿por qué? No desapareció cuando me jubilé. Solo necesitaba encontrar una nueva forma de expresarlo. Después de una difícil conversación con mi hijo, que me recordó que yo era más que un simple cirujano, encontré un nuevo camino. Empecé a trabajar como voluntario en una clínica comunitaria en un barrio de bajos ingresos. No hago cirugías, hago exámenes básicos. Escucho las preocupaciones de las personas. Las trato no como pacientes, sino como personas. El trabajo no es glamuroso, pero el propósito sigue ahí. Encontrar un nuevo propósito no es encontrar un nuevo trabajo, es encontrar una nueva forma de vivir tus valores. Toma tu habilidad central, tu valor central, y encuentra una nueva forma de aplicarlo. Tu propósito no se jubila, solo cambia de ropa. La tercera clave es la comunidad. Como cirujano, estaba rodeado de gente. Éramos un equipo, una pandilla. Cuando me jubilé, perdí mi pandilla. Me quedé solo, y la soledad en la jubilación es un veneno, es un asesino silencioso. Los hombres, especialmente, son terribles a la hora de construir comunidades fuera del trabajo. Tuve que aprender a los 65 años a hacer amigos. Fue humillante, fue extraño, pero fue esencial. Me obligué a ir a una cafetería local todas las mañanas. Empecé a hablar con el barista, con los otros clientes habituales, solo pequeñas charlas. Poco a poco, las caras se convirtieron en nombres. Los nombres se convirtieron en amistades. También me uní a un grupo de apoyo para médicos jubilados, un lugar donde podía hablar con honestidad sobre la pérdida, la ira, el miedo, donde yo no era el doctor Morales, el gran cirujano, solo era Víctor, un tipo que intentaba descubrir qué hacer con el resto de su vida. Encontrar tu comunidad es algo intencional, no va a suceder por sí solo. La comunidad es el antídoto contra la soledad, es la voz que te recuerda que no estás solo en tu celda. La cuarta clave es el crecimiento. Durante 40 años estuve aprendiendo constantemente. Mi mente siempre estaba siendo desafiada, siempre creciendo. La jubilación detuvo todo eso. Mi mente, que era una herramienta afilada y finamente ajustada, comenzó a oxidarse. El aburrimiento no solo es desagradable, es peligroso. Es el precursor del deterioro cognitivo. La respuesta vino de un lugar inesperado. Mi nieto de 10 años, Leo, durante una videollamada, me estaba mostrando el juego de ordenador que estaba creando. Abuelo, deberías aprender a programar, me dijo. Me reí. Un cirujano cardíaco de 65 años aprendiendo a programar. Era absurdo, pero la idea no me abandonó. ¿Por qué no? Así que lo hice. Me inscribí en un curso online para principiantes. Fue lo más difícil que hice en años. Era frustrante, era confuso. Quise rendirme una docena de veces, pero persistí. Y con cada pequeño éxito podía sentir que mi mente volvía a la vida. El crecimiento no consiste en convertirse en un experto, consiste en ser un principiante, consiste en aceptar la incomodidad de ser nuevo en algo. Aprende un idioma, toca un instrumento, haz cualquier cosa que obligue a tu cerebro a crear nuevos caminos. La quinta y última clave es el legado. Durante mucho tiempo pensé que mi legado
Eran los miles de pacientes a los que había operado, las vidas que había salvado. Pero es un legado anónimo, un legado de registros médicos y estadísticas. Cuando me jubilé, me di cuenta de que un legado no es lo que haces, a quién tocas. No se trata de tus logros, se trata de tus relaciones. Mi verdadero legado no está en los corazones que he reparado, está en el corazón de mi hijo, en el corazón de mis nietos. El legado consiste en transmitir tus valores, no tus objetos de valor. Se trata de las historias que cuentas, la sabiduría que compartes, el amor que das. Es la elección de cambiar una hora de ver la televisión por una hora de escuchar realmente a mi hijo. Es la elección de luchar con un código informático para poder compartir una pasión con mi nieto. Es usar décadas de conocimiento, no para ganar dinero o prestigio, sino para calmar el miedo de un extraño. La jubilación te da el regalo del tiempo para concentrarte en tu verdadero legado. No lo desperdicies. Estructura, propósito, comunidad, crecimiento y legado. Estas son las 5 claves. No son fáciles de forjar. Requieren trabajo, honestidad y la voluntad de mostrarse vulnerable. Requieren que desmanteles la persona que eras para poder construir la persona en la que estás destinado a convertirte. Yo todavía estoy en ese proceso. Algunos días todavía siento el frío de la celda de la prisión, pero ahora tengo las llaves en mi mano y todos los días las uso. Todos los días abro la puerta un poco más. La jubilación no tiene por qué ser una sentencia de prisión. Puede ser una liberación, pero solo si estás preparado. Solo si entiendes que la libertad no es la ausencia de responsabilidad, es la libertad de elegir tus responsabilidades, la libertad de construir una vida con sentido en tus propios términos. Entonces te pregunto, ¿estás preparado? ¿Tienes tus llaves? Si no es así, empieza a forjarlas ahora mismo, porque la puerta de tu celda está esperando a que la abras y el resto de tu vida te espera al otro lado. Así que este es mi consejo, de un prisionero a otro. La jubilación no es el final de tu vida profesional, es el comienzo de tu vida intencional. La libertad que ofrece no es una playa soleada, sino un taller vacío. Te da las herramientas y el tiempo. Tú decides qué construir. Puedes construir una celda de arrepentimiento y aburrimiento, o puedes construir una nueva vida, una viga a la vez. La elección es tuya. Empieza hoy. Encuentra una pequeña rutina. Identifica un valor fundamental. Envía un mensaje a un viejo amigo. Aprende algo nuevo, por pequeño que sea. Coloca una sola piedra en los cimientos de tu legado, porque la libertad no es algo que se te da, es algo que construyes, día tras día, elección tras elección.